Buenas noches, última clase del seminario de Derechos del Consumidor y del Usuario. Vamos a hacer rápido todas las presentaciones para que ustedes puedan compartir con los expositores, a quienes especialmente les agradecemos, están recuperando. No nos pudieron acompañar la clase pasada, los tenemos hoy aquí, pero antes de iniciar la clase vamos a tener una invitación muy especial. Tenemos en el aula al doctor Federico Martínez Bordaisco, que es el director de la unidad de graduados. Sin él, ninguno de nosotros podría estar hoy acá, y quiere hacernos una invitación muy especial, así que, Federico, te escuchamos. Hola, buenas noches a todos. Bueno, les agradezco a todas las personas que participaron de este encuentro, de este y de todos los encuentros que hubo. La verdad que un gran nivel de convocatoria, y felicito a cada uno de los expositores también. Justo estoy medio conmocionado porque justo recibí una noticia de un colega que falleció, que estaba enfermo, y la verdad, bueno, una lástima. Justo recién me llegó por eso. Los quiero invitar, la idea era invitarlos justo a participar de un espacio que tiene nuestra facultad, que es el Observatorio de los Derechos del Consumidor, que esta persona que comento, Héctor Caffarini, participó del observatorio varios años. Bueno, invitarlos a participar. Es un espacio que tiene la facultad, donde se agrupan estudiantes, graduados, algunos docentes. Es un espacio de debate, de reflexión, también de actividad. Hemos hecho muchas actividades de extensión, dando asistencia en algunas sociedades de fomento, en algunos barrios. También se hicieron campañas de concientización de los derechos del consumidor, que son clave, no solamente la defensa luego de los derechos, sino también que todos sepamos los derechos que tenemos. Así que se hicieron muchas actividades de ahí. Es un espacio para graduados, como dije, para estudiantes, para docentes, y la idea también, bueno, es continuar con esto. Luego de este curso, todos los interesados, ahora voy a darle la palabra en breve a Leo y a María para que les cuenten un poco más, pero lo importante, bueno, es un espacio que tiene ya casi 10 años. La idea es que se sumen todos los que estén interesados en esta temática. La idea es debatir, compartir fallos, bueno, continuar con una capacitación permanente, como es lo que exige esta temática, esta rama del derecho. Así que, Leo, si querés, continúa contando un poco, y disculpen el ánimo, pero bueno, fue un golpe de efecto. Gracias. Gracias, Fede. Bueno, primero que nada, buenas tardes a todos. Un agradecimiento especial a todos los que han cursado este seminario de Derecho del Consumidor y del Usuario. La verdad, para nosotros es muy gratificante la asistencia de tantas personas a un seminario que hicimos con el alma, con el corazón. Tratamos de digamos, transmitir algo a todos ustedes, y bueno, primero que nada queríamos agradecerle por la presencia. Respecto al observatorio, bueno, un poco es lo que le comentaba Federico. En primer lugar, nosotros, y repetimos nuevamente, para poder participar, les recomendamos de que nos sigan en las redes sociales, en el Observatorio del Consumidor UNMDP, en Facebook, y también en Instagram, que es observatorio.consumidor.unmdp. Eso respecto a las redes sociales, donde nosotros constantemente subimos distintos fallos, actualización de jurisprudencia, de doctrina. Entonces estaría bueno si nos pueden seguir por esas redes. También vamos a hacer un canal de Telegram, un grupo de Telegram sumado al canal del Seminario del Consumidor. La idea sería canalizar este grupo y las reuniones periódicas y las distintas actividades que organicemos a través de este grupo de Telegram, que finalizada la clase de hoy lo vamos a publicar en el grupo del seminario para que puedan sumarse y participar activamente también del observatorio, que para nosotros sería muy, muy gratificante, ¿sí? Lo otro, que esto es tipo un aviso parroquial respecto a los certificados. Quédense en el seminario, en el canal de Telegram, que vamos a subir un link con los certificados de la cursada de este seminario, así que por esa vía van a conseguirlo el certificado, ¿sí? Le dejo la palabra a María para que les termine de contar del observatorio. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias Leo y Fecu, buenas tardes a todos, gracias por la presencia. Yo voy a ser breve para no quitarle más tiempo a los expositores, que son a quienes vinimos a escuchar hoy. Simplemente recordarles que para nosotros el observatorio es un espacio de construcción, de aprendizaje y de trabajo conjunto y colaborativo, y la idea es que todos aprendamos, de compartir fallos, materiales. El derecho consumidor es una materia que se actualiza día a día, donde los debates se renuevan, los ámbitos de aplicación de la ley también, así que simplemente eso, que
es un espacio abierto donde queremos seguir creciendo y seguir aprendiendo en forma conjunta, con información de otras jurisdicciones, con información de otros colegios de distintos ámbitos, así que abierta la invitación a todos, síganos en las redes y por el canal de Telegram luego coordinaremos un primer encuentro para también definir líneas de acción según los intereses también de todos los que se vayan sumando. Así que abierta completamente la inscripción y la participación para que todos se sumen. Le paso la palabra a Vero para que presente a los expositores y gracias. Bueno, muchas gracias. Una aclaración cortita, los que no tienen Telegram, en realidad es una aplicación gratuita, se la pueden bajar en el celular si tienen espacio o en la computadora, es lo único que les pedimos como canal de comunicación. Son muchos para transmitir los certificados de otra manera, así que ese pequeñísimo esfuerzo para que todos ustedes puedan tener los certificados y además, bueno, pueden sumarse al observatorio. Última clase, 4 clases enfocadas básicamente en el consumidor y el usuario, y tenemos la particularidad de tener una clase en donde vamos a ver a los proveedores y cómo esos proveedores pueden articular las defensas tanto en la órbita administrativa como en la órbita judicial. No se trata de ser buenos o malos, sino se trata de saber defendernos, ¿sí? En esta oportunidad tenemos al doctor Fabián Fittipaldi, con la aclaración que fue uno de los primeros directores de la Oficina de Defensa del Consumidor. Hoy los tenemos del otro lado, como nos suele pasar a los abogados. Hoy nos va a hablar del lado de los proveedores, y la doctora Cristabel Aparicio, especialista en defender a los malos. Así que bueno, los escuchamos. Fabián, no te veo. Estoy como las promociones de... No me veo. Ahí están, ahí están. Bueno, no sé quién de los dos arranca, bienvenidos, y estaremos muy atentos para escucharlos. Bueno, muchas gracias, Verónica. Buenas noches a todos, y en primer lugar queremos con Fabián agradecer obviamente a la Facultad de Derecho y a sus autoridades, tanto a la decana Maika Ortega como al director de graduado Federico Martínez Bordaisco. También al doctor Mumare, por supuesto, por darnos la posibilidad de que en este curso esté la otra voz, ¿sí? La voz de los proveedores. Y bueno, también a los coordinadores, Verónica Cianelo y el doctor Molina, como a todos los asistentes por estar hoy con nosotros. Esta clase se iba a dar el lunes pasado, bueno, estuvimos transitando el COVID-19, ambos, así que obviamente estamos un poco a media máquina, pero bueno, para comenzar quería decirles que podamos estar acá hoy habla de una visión plural de nuestra facultad, inclusive de nuestro director, el doctor Mumare, porque los proveedores siempre somos mala palabra. De alguna manera, defender a la empresa no está bien visto, pero es una incumbencia más que tenemos los profesionales abogados, y es un ramo que está muy poco explotado y muy poco trabajado. ¿Por qué digo esto? Porque siempre se entiende que el que va a hacer la denuncia, o el que va a patrocinar a un pariente, a un familiar, o a un amigo, es el abogado, y que esa es nuestra posibilidad. En este caso nosotros queremos mostrarles que hay todo un mundo distinto del otro lado, tanto en lo que es organismos públicos, que no solamente son las OMIC, como calidades o posibilidades que tenemos los abogados para trabajar como representantes de empresas. Dicho esto, quiero contarles que muchas empresas no ven al área de defensa del consumidor como un área productiva. ¿Por qué? Porque no generamos ingresos, ¿sí? Lo que generamos nosotros es un gasto. A nosotros nos gusta decir, particularmente a mí, que generamos un ahorro muy efectivo, porque las consecuencias de transitar el proceso de consumidor pueden ser muy onerosas, tanto para el denunciado, que puede ser una empresa chica, puede ser una empresa multinacional, como para un particular que tiene un comercio. Con lo cual, el poder proveer del servicio de defensa del consumidor para las empresas es una incumbencia más que tenemos los profesionales de a pie, los que estamos en la trinchera, como puede ser Fabiana, como puedo ser yo, y muchos de los que hoy están compartiendo con nosotros, y que para esto no solamente uno tiene que ser apoderado de esa empresa, sino que se puede hacer de distintas maneras. Primeramente les cuento que existen distintas formas, como por ejemplo ser apoderado interno. En mi caso particular, yo trabajo en una compañía multinacional de telecomunicaciones, y trabajo como apoderada interna. ¿Esto qué quiere decir? Yo trabajo adentro de una compañía con un recibo de sueldo, y me dedico específicamente a recibir todos los reclamos de los consumidores y a trabajar en 49 localidades de la provincia de Buenos Aires. Como estoy yo como apoderada interna, puede existir también el apoderado externo, que es un estudio de abogados, un abogado particular,
que se puede presentar para una audiencia, para un proceso judicial o para trabajar algún caso en concreto. Esto también, obviamente, da la posibilidad de trabajar y de cobrar un horario por ello, ¿cierto? También uno puede estar como corresponsal de algún otro estudio grande, por ejemplo, un estudio de Buenos Aires que tenga un poder de la compañía, y que nos diga, o vos estás en la Barría, bueno, hay una audiencia en la medio de la Barría, ahí vos también te podés presentar. Dicho esto, y como venía diciendo, lo importante, cuando nosotros vamos a asumir esta representación, no es solamente la calidad que tengamos, somos apoderados, somos corresponsal, somos internos, somos externos, sino el compromiso y la responsabilidad con lo que lo hagamos. Porque no dejamos de ser en ese acto, en el acto de representar a esta compañía, su imagen, ¿sí? Nosotros vamos a estar presenciando o yendo a presentarnos una OMIC o una audiencia en nombre de representación de una compañía. Con lo cual, todo lo que digamos en ese momento va a obligar a esa compañía, obviamente, y después ratificamos la actuación, ¿no? con la presentación adecuada. Y es importante saber que cada organismo tiene sus reglas de juego. Hasta ahora ustedes vieron todo lo que es la parte normativa. Tenemos que tener en cuenta que no solo es importante conocer la ley, que sí es muy importante por supuesto, sino también las reglas del juego de la localidad donde nos vamos a presentar. A lo largo y a lo ancho de la Argentina hay muchísimos organismos que tienen distintos tipos de trabajo. Más allá de respetar el procedimiento de audiencia, de intimación, de reclamo, de imputación, o el proceso como vamos a ir viendo ahora, tenemos que entender que cada organismo tiene una organización interna, tiene quizás un representante que puede o no ser un letrado, ¿sí? Podemos encontrarnos con organismos donde el director no es abogado, o también podemos entender que cuando nosotros nos presentamos un organismo, esa persona que está ahí del otro lado puede tener otras intenciones. Siempre decimos que cuando hay un organismo de consumidor que es preponderante, que tiene notoriedad, eso también es una plataforma política para la persona que ocupa ese puesto. Conocemos a lo largo y a lo ancho del país, como dije, de muchísimos organismos que tienen directores que después resultan ser intendentes, que resultan ser concejales, y que utilizan esto también como un punto de partida para poder tener visibilidad. Así que nosotros, como proveedores, tenemos que saber quién es el interlocutor con el que trabajamos. Hablando del respeto por las reglas del juego, también tenemos que tener en cuenta que podemos ser facilitadores de gestión con los organismos. Dicho esto, puedo contar como experiencia que hace un par de años había un organismo en la provincia de Buenos Aires que tenía el correo cortado. El correo, cuando me refiero al correo, es para notificar a la compañía, ¿no es cierto? Entonces, al tener este correo cortado, no tenía acceso a poder notificarnos a la empresa de las denuncias de los consumidores. ¿Y qué hicimos desde la empresa donde yo trabajo? Le ofrecimos un convenio de notificación digital. ¿Para qué? Para que el organismo pudiera seguir trabajando, pudiera notificarnos oportunamente de la denuncia de los consumidores, y esto sin erogar un gasto desde el municipio. Ahí empezamos a trabajar con lo que es notificación digital, y bueno, la mayoría de los organismos públicos hoy se han sumado a esto para ahorrar costos en lo que es la notificación. Dicho toda esta introducción, quería compartirles, para empezar a charlar con ustedes, que no solamente tenemos bueno, acá nos presentamos al Soy Fabián y soy yo, no solamente tenemos como organismo de defensa del consumidor la SOMIC. En Argentina existen un montón y múltiples organismos que trabajan en lo que es el área de defensa del consumidor. Está el Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo, están las Secretarías del Pueblo municipales y provinciales, existe, bueno, la SOMIC que ya conocemos y la Ventanilla Federal, las Direcciones Provinciales de Defensa del Consumidor, los entes reguladores de las empresas, el COPREC, bueno, el Proceso Judicial de Consumo que ya vieron, y las asociaciones de consumidores. Todos estos lugares son organismos donde nosotros como abogados podemos trabajar. Podemos trabajar adentro o podemos trabajar como abogados de empresas, defendiendo a las compañías entre todos sus organismos de aplicación. Y dicho toda esta introducción, voy a pasar a compartirles el proceso con una mirada, con la mirada nuestra, ¿sí? Con el proceso como es actualmente y como es la mirada nuestra. Nosotros hoy por hoy recibimos el reclamo del consumidor
y tenemos la posibilidad de que este reclamo ingrese mediante un mecanismo formal, que sería la denuncia, y en este caso es la primera oportunidad en la cual nosotros nos vamos a presentar como abogado de empresa. Fabián, ahí si querés entrar y compartir con nosotros qué sería lo primero que tenemos que ver cuando nos llega la denuncia. Estás muteado, Fabián. Sí, bueno, como no hablé, los saludo, adhiero a los saludos que ya formuló Cristabel y a los agradecimientos, ¿sí? Que son más infinitos que lo que uno puede decir. En particular, y tomando un poco la posta con el tema de la denuncia, quería aportar la mirada que uno tiene como empresa cuando uno recibe la denuncia, ¿sí? Yo he estado tomando nota de las otras clases, no la última porque no pude, pero las anteriores, y quisiera por lo menos hacer algún tipo de recordatorio de lo que ya se habló para que el oyente un poco sepa desde dónde habla uno cuando va a explicar qué es lo que mira la empresa, ¿sí? Yo tuve la suerte del año 1996 arrancar con la Oficina de Derecho del Consumidor cuando la normativa era Ley 24240, el decreto 1610 del 96, que era el único procedimiento que encontramos, que teníamos ahí, y las leyes que la 24240 definía como integradoras, ¿sí? Del nuevo sistema que en el 94 se pretendió crear y que se creó, que era la Ley de Lealtad Comercial y la Ley de Defensa de la Competencia. Nosotros en el municipio de General Pueyrredón ya teníamos oficina de Derecho al Consumidor creada en el año 86 por el entonces intendente Roy, y en el año 95 el intendente Apriles celebró un convenio donde se creaba la oficina, el área de Derecho al Consumidor en realidad, o LOMIC, y que fue el primer municipio con el municipio de La Plata que empezó a hablar de una estructura de defensa del consumidor integral, adaptando lo que era la normativa que venía aplicando el Departamento de Comercio y Abastecimiento con la Ley de Lealtad Comercial y la Ley de Metrología Legal, que eran dos normas de intervención de oficio donde se protegían las reglas de mercado, el intercambio de bienes y servicios, ¿sí? Entonces, por ahí, cuando uno ve el procedimiento que luego termina siendo escrito en la Ley 13.133, no puede dejar de mirar todos los antecedentes que ese procedimiento tiene, porque es muy parecido a lo que era el decreto 1610 en muchos aspectos, y es muy parecido a lo que establecía la Ley de Lealtad Comercial, la 22.802, en lo que es la parte del proceso de intervención de oficio. No escuché que se hablara mucho de la intervención de oficio, por ahí después podría tirar algunos tips para que uno vea desde la empresa cómo se baraja las dos cosas. No solamente cuando el consumidor denuncia, sino cuando el inspector hace una inspección, ¿sí? Entonces el abogado de empresa, un poco retomando las roles que puede tener los abogados, no solamente el consumidor, sino en otros aspectos de lo que es el sistema de derecho del consumidor, también la empresa mira esto, dice el cumplimiento de normas imperativas que no necesariamente están en la 24240 y que hoy en día únicamente se activan por la denuncia, ¿sí? Esta es una realidad, no hay actividad, o la actividad es escasa, actividad de oficio destinado a un control preventivo de la Ley de Defensa del Consumidor. Si lo hay, es muy escaso, pero sí hay una, por ejemplo, en Mar del Plata sobre todo, hay una actividad muy nutrida y una experiencia vasta en lo que es la intervención de oficio. Entonces, la empresa que mira lo que es la intervención del carácter oficioso del Estado destinado al control de la norma y el carácter de lo que es la denuncia. Entonces, cuando ingresa la denuncia, y ahí un poco regreso a la pregunta de Cristabel,
En la empresa que se ve, ¿qué es la infracción? ¿Qué es lo que se denuncia? ¿Sí? Porque habitualmente, y esto es lo que yo me encuentro a veces cuando leo las denuncias que llegan, que me trasladan las empresas que represento, me encuentro con que la denuncia hay veces que contiene un conflicto y no contiene una infracción. En realidad el consumidor no sabe si hay una infracción o no en lo que le pasó. Fíjense que la Constitución establece como uno de los derechos fundamentales dar una efectiva protección a los derechos y a la solución de conflictos, dice. Pero la solución de conflictos no necesariamente implica una infracción, no necesariamente implica una norma infringida, no necesariamente la empresa cometió un ilícito administrativo como para que amerite una denuncia, pero sí hay un conflicto. Entonces, a veces nos preguntábamos, sobre todo cuando se discutió el procedimiento de la 13133, tuve la suerte de estar en la redacción, entonces se discutía esto, dice, ¿cómo vamos a abrir el procedimiento administrativo sin verificar previamente que exista o no infracción? La empresa habitualmente tiene esa tendencia, si verifiquemos si lo que me denuncian es una infracción, porque hay veces, esto hago un paréntesis, pero hay veces que la denuncia es porque no le gustó el color de la prenda de vestir y por haber elegido mal no es una infracción de la empresa. Igual la denuncia se hace. ¿Por qué se ingresa igual la denuncia y se trabaja? Se trabaja porque la Constitución establece que tiene que haber un procedimiento para solucionar conflictos, independientemente de la sanción. Entonces, uno de los puntos que... Sí, decime. No, que también, como hablamos el otro día, Fabián, con respecto a la estrategia de la empresa. Hay muchas empresas que como estrategia no se presentan a esta resolución de conflicto, hay muchas que se presentan y no hacen ningún aporte en la instancia conciliatoria, otras que, bueno, se presentan con instrucciones, hacen algún ofrecimiento pura y exclusivamente conciliatorio. Exacto, porque en realidad las empresas que no se presentan dicen, pero si no hay infracción, ¿para qué voy a ir? Esa puede ser una de las razones de las incomparencias. Ahora vamos a ver cómo la ley establece un sistema sancionatorio para no asistir a conciliar o no asistir a negociar o no asistir a asistir, ¿está claro? Pero la empresa tiene siempre esta mirada de decir, ¿de qué se me acusa? Entonces el concepto, hay una primera parte de la 13133 que es muy interesante, que es ni más ni menos de las pocas leyes que tiene, y esto se charló muchísimo, que tiene una política pública del Estado normativizada. Es raro esto, porque está estableciendo líneas de acción concretas del Estado, ¿sí? Desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista preventivo, sobre todo enfocándose a políticas sanitarias de los bienes y servicios que se comercializan. Todo este tipo de cuestiones tienen que ver con esta norma constitucional que establece el derecho a un procedimiento que solucione conflictos, ¿sí? Entonces, la empresa cuando no asiste, ¿sí? Al margen de tener una sanción por no asistir, se está privando de quizás esto que dice Cristabel, que es el abordaje de la problemática, ¿sí? En vista a solucionar quizás un defecto de producción, un defecto de comercialización, un defecto publicitario, donde sin que haya infracción. Y es importante como abogado saber que la recomendación para esto siempre tiene la tendencia, por lo menos entiendo, a que la empresa comparezca, se presente, tenga instrucciones, no tenga instrucciones, porque el cliente consumidor, llegó a esta instancia muy enojado por toda la situación, por todo el pasaje que tuvo, y probablemente haya llegado molesto, ofuscado, y tener un espacio donde esa persona pueda comentar cuál es su problemática, muchas veces, es como dice Fabián, llegamos a una audiencia, teniendo una instrucción mínima, podemos ofrecer un acuerdo conciliatorio, quizás habiendo o no viendo infracción, y podemos dar por cerrado este tema.
Ahí, Fabián, lo que te quería preguntar, vos que estuviste en la redacción del 48, ¿por qué es que las empresas tienen una sanción por no presentarse? Bueno, les cuento más o menos cómo viene. El artículo 48, tal cual está redactado hoy, en realidad tiene origen. A ver, el decreto 1610/96 establecía que el caso de no comparecer a una audiencia de conciliación se lo podría traer al proveedor o a su representante por el medio de la fuerza pública. ¿Sí? Eso establecía el decreto 1610, lo cual en la práctica era inaplicable. Nosotros nos encontrábamos en ese momento, le estoy hablando de 1997, 1998, ¿sí? Donde nosotros no podíamos ir a traer a un gerente de un banco o a un gerente de una empresa con un patrullero a venir a una audiencia de conciliación. Sobre todo cuando los municipios no tenían ningún tipo de potestad sancionatoria, o sea, era venir a que obviamente no iba a venir con la mejor voluntad si lo traíamos con un patrullero a sentarse en una silla a decir, vengo porque me obligan, y se pueden imaginar que esto podría haber traído consecuencias legales, porque realmente estás privando de la libertad a una persona para venir a una audiencia de conciliación. La verdad que desde el punto de vista de lógica jurídica no tenía ningún tipo de sentido. Entonces nosotros en Mar del Plata, porque el artículo 48 tiene origen en la ciudad, y les cuento cómo viene la mano. Como no teníamos una norma y no venían a conciliar, porque eso era lo que nos pasaba en esa época, se nos ocurrió, en realidad, realizar una ordenanza, que es la ordenanza, creo que la 14.752, que fue una ordenanza donde establecíamos como una falta municipal, ¿sí? Una falta municipal no comparecer al llamado a la autoridad pública. Esa ordenanza también contemplaba que también era una falta municipal no cumplir con un requerimiento. Teníamos el requerimiento por un lado, por ejemplo, cierta información, cierta documentación, que se le solicitara por escrito presentara, no la traían, también constituía una falta municipal. Y se formaba como un incidente aparte, como un expedientillo, y ese expedientillo, armábamos un expediente, hacíamos una imputación ya ahí con facultades municipales y la mandábamos al juzgado de falta para que aplicara una multa porque el apercibimiento estaba vedado, ¿sí? Habíamos hecho una ordenanza en ese sentido. Esa ordenanza fue la que llevamos a la comisión redactora de la 13133, porque el artículo 48, tal cual era en su redacción originaria, mantenía el auxilio de la fuerza pública, porque copiaba mucho al 1610/96, ¿sí? Y a partir de la ordenanza, que nosotros presentamos como prueba y haber funcionado en el municipio, fue que se modificó el 48. Y a partir de ahí cambió la dinámica y se estableció que las autoridades, el llamado de la autoridad pública era una obligación de ser respondida, ¿sí? Entonces, qué importante esta norma desde el punto de vista que permite sentar a proveedor y a consumidor en la misma mesa. Fíjense una cosita, yo soy abogado de varias compañías de seguro. Si bien nosotros tenemos una postura, y hay varios fallos inclusive de la Corte, que establecen que la oficina, la SOMIC de la provincia, son incompetentes para tratar cuestiones técnicas relativas al contrato de seguro, ¿sí? Para nosotros es muy importante, hay veces, si comparecemos en esta cuestión de solución de conflicto, que a pesar de la incompetencia, sí nos presentamos. Igual, A ver cuál es el problema. es importante decir que la primera presentación que uno tiene, si existiera una incompetencia, el planteo hay que dejarlo plasmado. Claro, exactamente. Sin perjuicio que se deja plasmado la incompetencia, sin perjuicio de que también se deja plasmado que todo lo que se hable es sin reconocer hechos y derechos, sí el ámbito de solución de conflictos, el ámbito de esa audiencia conciliatoria, ¿sí? Es un ámbito constitucionalmente protegido, diríamos, o un ámbito constitucionalmente establecido, ¿sí? Para que las partes resuelvan el conflicto. Y fíjense que no hablamos de infracción. Yo creo, y esto ya es una opinión personal, de que hay veces que en la SOMIC, y yo también tengo expedientes en varios puntos de la provincia, la SOMIC confunden
los dichos del denunciante como el hecho probado de la infracción, ¿sí? Y siempre entienden de que se puede sancionar a la empresa si no llegan a un acuerdo, ¿sí? Y esto pasa. Y pasa por lo siguiente. Fíjense que hay una norma en la 13133, yo no me acuerdo si es cuando establece la delegación, no me acuerdo bien el número, pero habla de la idoneidad técnica y profesional de los organismos designados para el juzgamiento de las infracciones en los determinados municipios. Eso tiene mucho que ver con lo que decía Cristabel, en cuanto a que muchas autoridades de OMIC en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y creo que esto se replica en todo el país, porque me acuerdo que la 13133 fue de avanzada porque fue la primera ley que fijó los caminos del derecho del consumidor a nivel país. Es una constante de que muchas OMIC no tengan letrados. Entonces el conflicto, ya la existencia misma del conflicto presume la existencia de una infracción, cuando no siempre es así. Y los abogados de empresa lo miramos mucho eso. ¿Sí? No sé, Cristabel, ¿vamos bien? Bueno, no, ahí estaba leyendo algunas preguntas. Bien. Ahí decía Carolina que si van a la audiencia sin instrucciones también se enoja el consumidor y que tenemos la denuncia y la pretensión notificada con antelación. En eso, Carolina, parte es cierto y parte no. A veces nos pueden llegar a contratar para alguna tarea o para alguna audiencia y directamente pasarnos fecha y hora de la audiencia. No en todos los casos las empresas tienen aceitado el procedimiento y por ahí les llega la notificación con la antelación suficiente, pero el corresponsal que va no está debidamente informado. O sea que eso es parte cierto, es real, y parte no. Mismo que hay procesos internos de cada compañía, que por ejemplo, hasta que llega la persona indicada demora 5 a 7 días hábiles, y por ahí la audiencia te lo notifican con los 3 días hábiles. Con lo cual, en este caso sí. Después acá hablaban... La falta de instrucciones, a ver, hay muchas veces que la denuncia, si bien porque es manuscrita la denuncia, ¿sí? Hay muchas veces que realmente no se interpreta cuál es el problema y cuál es la pretensión. Entonces, ¿qué pasa? Uno recibe, y esto está bueno que el público en general conozca que las empresas se manejan con protocolos de instrucción, ¿sí? Las grandes, hay algunos proveedores que obviamente dice, tengo esta denuncia, ¿qué hago, doctor? Y te la mandan, y directamente es todo lo que tenés. Entonces, el análisis de la denuncia, desde el punto de vista técnico, requiere de este mandato que establece la 13133 en la parte inicial a las OMIC como organismos municipales de información al consumidor, una participación activa en la confección de la denuncia, ¿sí? En este sentido es que todos los organismos de defensa del consumidor deben trabajar cuando el consumidor va a hacer la denuncia. ¿Qué se hace en la práctica? Está tan abarrotado el sistema que le dan el papelito con la denuncia. Y el pobre consumidor va y la llena como puede. Y hay veces que no se entiende. También hay veces que no te dan instrucciones, porque la notificación llegó muy cerca, o la notificación no se entiende, o hay veces que te enterás de la audiencia como esta cuestión de informalidad que decía Cristabel, de que por ahí esto de conocer las normas implícitas o las normas de manejo en las diferentes oficinas hace a que te llamen, que te avisen, que te informen, o que vayas a una audiencia, que es lo que me ha pasado, y me he enterado que al otro día tengo otra audiencia y no me han derivado el tema correspondiente, y eso sucede en la dinámica de las empresas. Bueno, también Andrea dice acá que la falta... ¿Cómo? Les puedo hacer un comentario de la práctica del ejercicio. Muchas veces también notifican las audiencias por carta documento, Cristabel, y no tienen el contenido. Y la no se da traslado de la denuncia. Por eso cuando empezamos un poco esta clase de decir, bueno, los buenos y los malos, no siempre uno llega para ganar tiempo, porque a veces el consumidor o la oficina toma que uno llega sin instrucciones para ganar tiempo, y no siempre es así, puede ocurrir. Pero también muchas veces, sobre todo cuando las empresas tienen domicilio en capital, o en otros lugares, las empresas de electrodomésticos, muchas tienen domicilio de fabricantes en el sur, y a veces te llega la carta documento y la realidad es que no saben de qué se trata. Muchas veces sí, y lo hacen para ganar tiempo. Pero ahí también... Otras muchas
retomando lo que decía al principio, es muy importante cuando uno empieza a trabajar en este sector, generar un vínculo con los organismos para poder levantar el teléfono y preguntarle de qué se trata esta denuncia, o para empezar a tomar contacto y no llegar a la audiencia y que el consumidor sienta que le vamos a faltar al respeto, por supuesto. Después acá Andrea habla de que la falta del deber de información genera más consultas o reclamos en la OMIC. Esto es parcialmente cierto. También es cierto que en localidades más pequeñas es más cómodo ir directamente y hacer la denuncia en la OMIC, o hoy por hoy hacer el reclamo por la ventanilla federal, que comunicarse con el organismo, comunicarse con la compañía o con la empresa a reclamar y hacer por las vías que corresponden, ¿no es cierto? También están los organismos el deber de educar al consumidor para solicitarles que previamente agoten la instancia y tengan un intercambio con la empresa, por la vía que sea, redes sociales, telefónicamente, de manera presencial, para que tengan una negativa expresa y ahí sí formular una denuncia correspondiente con una presunta infracción, ¿no es cierto? Mira, nosotros, mira, me acuerdo algo de eso. En el 2000, creo que fue, 2000, 2001, habíamos presentado un proyecto de ordenanza, no sé si salió o no, pero bueno, por ahí lo tengo escrito en alguna de las cosas que tengo escritas de aquella época. Pero habíamos presentado que había un formulario que se hacía por triplicado, que era de obligatoria presencia o tenido a mano en todos los comercios, donde como una instancia previa a la denuncia, el consumidor tenía la posibilidad de dejar el reclamo concreto en el comercio por triplicado y traerse una copia. Con ese reclamo, que aparte generaba un pago de una tasa, porque era obligatorio adquirirlo por parte del que solicitaba una habilitación municipal, ya tenía la primer constancia de haber intentado un acuerdo o haber intentado una solución con el comerciante en forma directa. Esto, el objetivo era netamente práctico, de evitar el cuello de botella que significa la Oficina de Derecho del Consumidor, donde ustedes, si muchos han ido o conocen, se ven una cantidad de gente esperando que los atiendan y gente esperando hacer la denuncia y demás, con mucha cantidad de audiencias que al final los empleados de las oficinas no logran cumplir la función esta de asesorar debidamente, construir una denuncia con un hecho relatado más o menos coherente y focalizando bien el objetivo para detectar si estamos frente a una infracción con un perjuicio para el consumidor o si estamos evidentemente en un conflicto y nada más que eso, que tiene algún otro tipo, puede tener otro tipo de resorte. Esto que dice Fabián, en algunas empresas se ha implementado, en la actualidad se llama defensor del cliente. Hay muchas empresas que directamente tienen un departamento interno, creo que Mercado Libre es una de ellas acá en Argentina, y trabajan que el cliente directamente, salteándose el paso administrativo del OMIC, haga un reclamo en una instancia interna de la compañía, pero separada, digamos. ¿Por qué digo interna pero separada? Porque es la misma empresa, pero con una visión pro cliente, donde puede entender si ese reclamo que tuvo el consumidor verdaderamente le causa un perjuicio o si es infracción a la ley, y darle una solución acorde a la pretensión del cliente. Con lo cual, existe esta instancia y también en otras compañías existe la instancia del reclamo informal, que se hace vía mail a las OMIC, esa OMIC deriva a una casilla de correo que habilita la empresa al reclamo y en un plazo breve de 5 a 7 días tiene una respuesta sin pasar por el procedimiento administrativo. Bueno, estábamos todavía en la denuncia, vale, nos vamos, Fabi, no. Estamos en la denuncia y ¿qué miramos cuando nos llega la denuncia? Más o menos eso, hablamos de que era la admisibilidad que hace la empresa, si nos llegó la denuncia como nos apuntó Vero, o nos llegó solo la carta de documentos sin el contenido, nos llega la denuncia y hay que presentarse a la audiencia. Cuando nos presentamos a la audiencia, decimos que en este caso la estrategia de la empresa a la que vamos a representar hoy es asistir con o sin instrucciones, eso va a ser indistinto, porque como apuntó Fabián, vamos a asistir a una audiencia conciliatoria. Vamos a ver si con la información que nosotros tenemos y con lo que nos ha mandado la compañía para la que representamos, o si tenemos amplias facultades para dar una respuesta, vamos a la audiencia. ¿Qué vamos a mirar que esté en el acta, Fabián? ¿Qué es lo importante para el apoderado, para el representante que va a esta audiencia? ¿Qué es lo que vamos a mirar nosotros? Mira, acá hay diferentes posturas. Yo tengo una postura muy particular en este sentido,
con el tema del acta. Yo entiendo que el acta que tiene por objeto una audiencia de conciliación tiene que solamente contener si se llegó a un acuerdo. Ha sido, yo me he encontrado desde hace mucho tiempo hasta acá, las actas donde el funcionario público intenta utilizar la audiencia de conciliación como un medio de producción de medidas preliminares o un medio de producción de prueba o de dejar manifestaciones acerca de los hechos relativos a la denuncia o acerca de cuál es la posición de la empresa respecto de la denuncia, como si fuera la contestación del traslado que le efectúan sobre la denuncia. Yo creo que técnicamente esto es inconveniente. Yo creo que un acta que contiene eso, no sé si no es nula, tiene un vicio de legitimidad, porque no lo puedes obligar a una empresa a manifestar, o que manifieste determinada cosa lo puede perjudicar, o que no manifieste nada también lo puede perjudicar, o que se le requiere información en el acta de la audiencia y no la brinde, puede constituir una nueva infracción que no está contenida en la denuncia. Este tipo de cuestiones que suscita el pedido de informaciones o el pedido de manifestaciones que los funcionarios, por lo menos acá en Necochea también me ha pasado, no en otras ciudades, pero que realizan, yo creo que no deben estar en las actas. Las actas solamente se pueden llegar a contener cosas que las partes quieran, si quieren plantearlas, y algún tipo de cuestiones que sí después pueden llegar a ser relevantes para la continuidad del proceso, como puede ser dejar planteado la competencia o no de la oficina, ¿sí?, en virtud de alguna legislación específica que se pueda llegar a invocar para que la oficina trate o no el tema. Lo que yo hago específicamente con el tema de la ley de seguros, ¿sí?, que tengo un fallo de corte o hay fallos de corte que establecen eso. Pero no me parece a mí que el resto de las oportunidades que los funcionarios utilizan, la oportunidad esta de la audiencia de conciliación para dejar en el acta cosas que no hacen a la conciliación o no, yo habitualmente me opongo, ¿sí? Algo en una filmina que tengo, algo de eso, un poco lo dejo escrito, que yo recomiendo al abogado de la empresa, y un poco es la mirada nuestra en esta charla, oponerse a todo este tipo de manifestaciones, porque la oportunidad de la defensa es cuando la autoridad pública estableció un hecho ilícito y una infracción que establece que ese hecho es ilícito, ¿correcto? Por otra parte, sí, lo que controlo, o sea, lo que yo controlo ponerle en el acta de la audiencia, es que esté informado el motivo por el cual comparezco, o sea que me parece que la presunción de la norma o la indicación de la presunta norma legal infringida, esto viene en el 1610, ya estaba establecida una norma, esté claro. ¿Y por qué vengo acá? Porque no nos olvidemos que estamos en un Estado de Derecho. Y la empresa es un sujeto de derecho igual que el consumidor. Que haya una norma protectoria del consumidor no implica cercenar o disminuir derechos que la empresa tiene en el ejercicio de su defensa. Por lo tanto, el inicio del acta debe contemplar la presunta norma legal infringida de manera tal de darle un marco jurídico de por qué las partes se sientan y en virtud de qué las partes se sientan a solucionar un conflicto. Bueno, también puede ser entendido esta oportunidad de la audiencia como un momento para realizar un ofrecimiento conciliatorio, que ahí donde hablábamos con Fabián, tenemos que mirar en el acta, obviamente, el lugar y fecha, la acreditación de la personería. Recordemos, creo que se habló en alguna de las clases, que hay OMIC que tienen registro de poder, con lo cual que quede registrado en el carácter en que vamos, para que obviamente después no tengamos una consecuencia por esto. Tenemos que dejar un domicilio en el radio del juzgado, obviamente, para que las próximas notificaciones ya nos las efectúen al estudio nuestro,
o mismo podemos dejar un domicilio digital, un correo electrónico, la individualización de la causa, y si vamos a hacer un ofrecimiento, es muy importante dejar aclarado como un antecedente que este ofrecimiento es sin reconocer hechos ni derechos y solamente a efectos conciliatorios. Yo particularmente me parece que dejar una manifestación del acta es muy útil. Creo que al momento del avance del proceso se puede ver también que hay clientes o denunciantes que tienen un objeto cuando comienzan y al pasar o al transcurrir del proceso, por ahí en la demora de la audiencia, suman a su enojo y muchas veces el ofrecimiento es absolutamente coherente con la petición y así todos no lo aceptan, o por ahí una imposibilidad por parte del consumidor de efectivizar ese ofrecimiento, y eso me parece importante también dejarlo, porque es un buen antecedente al momento del incumplimiento, de la falta de acuerdo definitivo, para poder contestar el traslado de imputación. Así que para mí en el acta, contrario a lo que piensa Fabián, yo creo que es un buen antecedente, porque además estamos de alguna manera subsanando, y el denunciante vino a manifestar que no hubo un deber de información, estamos cumpliendo, estamos informando debidamente, y en mi caso las intimaciones que nos sacan los organismos las contestamos, y lo utilizamos después en el descargo diciendo que dimos cabal cumplimiento del artículo 4, que lo hicimos en la primera oportunidad que tuvimos, manifestando que, por ejemplo, el cliente no se comunicó con nosotros con anticipación o distintas cuestiones. Así que con esto llegamos a si tenemos acuerdo. Por ejemplo, si tenemos un acuerdo, o sea, llegamos a la denuncia, hicimos la audiencia, por ejemplo, nos pusimos de acuerdo y lo dejamos plasmado en el acta. Ese acuerdo va a tener varios destinos. Uno puede ser de acuerdo al organismo, que lo pase a archivo, sin preguntarle al consumidor si cumplimos o no cumplimos. Otros organismos, previo a archivar, van a preguntarle al consumidor si cumplimos y van a homologar. Hay otros organismos que también es muy importante que lo sepamos, que por homologación nos aplican un pago de tasa. Esa tasa siempre está creada por una ordenanza municipal, que puede ser una tasa de uso de oficina o tasa por homologación de acuerdo, y esa tasa obviamente la va a tener que pagar nuestro cliente. Con lo cual, si nuestro cliente está de acuerdo y la quiere abonar, hay que hacer todo el procedimiento, pero si no quiere, va a haber que obviamente oponerse, y después llevarlo esto a la justicia, ¿sí? Porque la ordenanza municipal en principio deberíamos cumplirla, y si no tenemos que pedir, ¿cómo se llama? Perdón, no usa la palabra, Fiti, ayúdame. La pretensión anulatoria del acto administrativo. Con lo cual, si tenemos tenemos el acuerdo, lo cumplimos, el cliente consciente, va a ir a archivo, homologación, pagamos la tasa, y si no cumplimos, la mayoría de los organismos nos van a avisar mediante una notificación, nos van a dar un plazo para cumplir, y tenemos que tener en cuenta que ese cumplimiento hay que acreditarlo. Para acreditarlo vamos a tener que pedirle a nuestro cliente que nos pase la información, si fuera un reintegro una cuenta, cuándo se efectivó ese reintegro, si fuera la entrega de un producto, la constancia de la entrega del mismo, porque si no, no está, digamos, el cumplimiento no está acreditado. Y si el denunciante no contesta nada, no se va a tener por cumplir. Ahora, si no tenemos acuerdo, ¿qué pasa, Fabián, cuando no tenemos un acuerdo? Bueno, a ver, si no tenemos un acuerdo, bueno, ahí la autoridad de aplicación tiene que verificar los hechos que fueron objeto del inicio del expediente, o sea, los hechos realizados por el consumidor, y verificar si esos hechos resultan una infracción a la norma del sistema del consumidor. Y acá un poco voy, porque hablo del sistema. Recuerda, a ver, ahí hay una pregunta que dice, ¿de dónde surge que en el acta de, perdón, porque me quedé con esa preguntita que leí ahí al pasar, dice, ¿dónde surge que en el acta de conciliación debe estar la presunta norma legal infringida? No surge de ningún lado. Yo entiendo que debe constar en algún lado para darle certeza jurídica al proveedor de qué es lo que se le está, el motivo por el cual se lo hace comparecer a una audiencia, ¿sí? Yo creo que por rigidez, el decreto 1610 establecía eso, donde indicaba que cuando el consumidor hacía la denuncia, se llamaba audiencia dejándose constancia, ¿sí?, de
la presunta norma, ¿sí?, de las cuales se abría el proceso de denuncia, ¿sí? Pero era una cuestión antigua. No lo dice, pero bueno, como práctica no me parece mal que el proveedor, sobre todo cuando son pequeños comerciantes, ¿sí?, se les indique en el momento de la audiencia y que le dejen claro y dice, mire, usted está acá porque aparentemente se le está denunciando que ha incumplido determinada norma, nada más. Pero sí en el auto de imputación, cuando no hay un acuerdo, la autoridad de aplicación, la OMIC, ¿sí?, o el organismo de instrucción, tiene que actuar como un organismo tipo muy similar. Yo lo escuché al doctor Mumare mencionar esto de decir que es como una fiscalía, o sea, en realidad lo que persigue o la similitud institucional que le podemos dar a la OMIC es una fiscalía administrativa donde tiene que determinar los hechos, si los hechos establecidos en la denuncia constituyen una infracción y la norma legal infringida, ¿sí? Y acá yo quería remontarme quizás por las imputaciones que he visto redactadas, quería un poco remontarme a lo que era lo que es el artículo 3º de la Ley de Defensa del Consumidor, que establece que la norma, y por qué voy a hablar de sistema y no tanto de la norma de la ley, porque dice que el artículo 3º establece de que las normas de la Ley de Defensa del Consumidor se integran con las disposiciones generales y especiales aplicables a las relaciones de consumo, en especial a la lealtad comercial y defensa de la competencia. Cuando habla de aplicables a las relaciones, las normas generales y especiales aplicables a las relaciones jurídicas, ¿qué estaba queriendo decir? Ese artículo 3º tiene como antecedente normativo, fíjense que ubica la Ley de Defensa de la Competencia y la Ley de Lealtad Comercial, porque eran las únicas dos normas que antes de la Ley 24.240 tenían normas concretas de protección al consumidor en cuanto regulaban los bienes y servicios que ingresaban y que se comercializaban. ¿Qué pasa? Cuando el auto de imputación, y esto creo que es no digo un error, pero sí por ahí una práctica que no me parece adecuada, es el auto de imputación habitualmente imputa por las normas de la Ley 24.240. Y nada más. Y utiliza el artículo 4 en forma genérica, y utiliza el artículo 36, por ahí el artículo 5 o 6 en materia de salud, los de garantía, 19 servicios, 11, pero nunca se remonta a normas específicas que establecen conductas específicas de las empresas, que son esas normas generales y especiales aplicables a las relaciones jurídicas del consumo, ¿sí? Yo no sé si puedo entrar con el PowerPoint mío. Cristabel, ¿Querés ¿te que te lo parece? comparta, Piti? ¿Querés que lo comparta yo? No, lo comparto yo. Vale. A ver, por acá lo tengo. Te avisamos si se ve. Te avisamos si se ve. A ver. Pará, tengo que poner compartir pantalla. Esto. Ahí. Ahora sí. ¿Ahí? ¿Se ve? Sí, se ve perfecto. Bueno, cuando yo hablaba del artículo 3º, un poco, esto es ejemplificativo, no lo quiero, pero las normas generales y especiales, bueno, la Constitución, el Código Civil de la Nación, la Ley de Defensa del Consumidor, con toda la cantidad de normas que están ahí abajo, que la actualizó, la mejoró y demás, los decretos reglamentarios, y habla de normas generales y especiales aplicables a las relaciones jurídicas de consumo, en especial a la ley de lealtad comercial y defensa de la competencia. Esas son las dos normas en específico que nombra el artículo 3º. Ahora bien, hay leyes específicas regulatorias de determinada actividad de mercado, ¿sí?, que establecen normas de conducta específica. Por ejemplo, cuando la OMIC dice, se le imputa deber de incumplimiento del artículo 4, es ley de información. ¿Y cuál? ¿Qué le debía haber informado que la ley me obligaba a informar? ¿De qué manera? Bueno,
ese deber de información, voy a tomar el artículo 4 porque es el más claro, después de ahí tengo algunas más que después las van a ver, pero, por ejemplo, si es una tarjeta de crédito y dice, no me informó el costo financiero total, ¿está en la Ley de Defensa del Consumidor? Eso no, es una ley específica, ¿sí?, que originalmente estaba en la Ley de Entidades Financieras y después una ley de tarjeta de crédito específica que no está. No es la 22.802 ni la 25.556, sino que es una normativa que está englobada en ese artículo 3º, que establece un deber de información específico, ¿sí?, para las tarjetas de crédito, por ejemplo. Ahora bien, hay infinidad de resoluciones de la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación que establecen normas de información referente a diversos productos. Compraste una ropa carísima, ¿sí?, y nadie te dijo que no la tenías que lavar con agua tibia. ¿Qué pasa? Las normas de lavado de las prendas de vestir es una resolución específica de la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación, que sin mal no me acuerdo de las 1700 y pico, pero es una resolución específica que establece cómo se debe informar el lavado de una prenda de vestir. ¿Se entiende? Cuando la OMIC imputa, yo creo que debe especificar, porque, como dijo el doctor Mumare, al ser una oficina de carácter similar a la Fiscalía, el sistema de derecho el sistema sancionatorio esté en el estamento que esté, desde el penal, que es el más gravoso, al de faltas, que es el menos en una escalada, tiene la misma naturaleza penal. Es el Estado el que debe indicarle con precisión, indicarles con hechos probados, cuál es la norma que infringió o cuál es el acto ilícito o el acto que está prohibido y por qué norma está prohibido. El auto de imputación, y acá voy a enganchar dos cosas. La denuncia contiene un hecho, ¿sí? La audiencia de conciliación se concilia en base al hecho. El hecho fija el objeto procesal del procedimiento administrativo. Ese hecho que no se pudo negociar o acordar en la instancia conciliatoria, ¿sí?, se traduce en una decisión administrativa, en un acto administrativo que tiene que decir: ese hecho constituye una infracción a determinada norma o normas, ¿sí?, de la Ley de Defensa del Consumidor y de determinadas normas de otro tipo de organismos del Estado o otras leyes que regulan la actividad de la empresa sancionada, ¿sí? Voy a avanzar con el siguiente. Fíjense que hay resoluciones de la Secretaría de Industria y Comercio, disposiciones de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor, resoluciones de los entes reguladores de servicios públicos y resoluciones y disposiciones de organismos de contralor específicos. Típico caso de Superintendencia del Seguro de la Nación, Superintendencia del Seguro de Salud y el Banco Central de la República Argentina. Todos estos organismos establecen normas que no son normas destinadas a regular actividades entre empresas. Son normas, ¿sí?, que están contenidas en el artículo 3º de la Ley 24.240. Por lo tanto, la imputación tiene fuentes, ¿sí?, de dónde nutrir a los artículos que la 24.240. Y esto fue el sentido del artículo 3º. Lástima que no está Gabriel Stiglitz, pero el sentido de incorporar esto, ¿sí?, el artículo 3º de esta manera, fue decir: no, mire, esta norma de defensa del consumidor no se agota en esta 24.240. Esto, más todo el sistema normativo del país, inclusive los de cada provincia, inclusive de los municipios, regulan normas protectorias de los derechos del consumidor. Las normas municipales, las de habilitación, son normas regulatorias de la seguridad y salubridad del ejercicio del comercio y la industria en la ciudad. Esas normas contienen normas protectorias de los derechos del consumidor. Un alero de determinadas medidas, con determinada forma de seguridad, una vidriera con determinada
milímetros de vidrio que evita que el vidrio se rompa por si alguien se apoya, está protegiendo la salud del 5 y el 6 de la ley 2440. Entonces, cuando la OMIC sanciona, no sanciona por el 5 y el 6 de la 2440, tiene que sancionar por esa norma en virtud de haberse violado la norma de seguridad y salubridad que establecen las normas municipales de habilitación. Entonces, digo, la imputación tiene que tener un efecto de congruencia que nace desde la denuncia, en mi opinión. Yo creo que un procedimiento que la OMIC le puede poner un moño con ese sentido, está correcto, ¿sí? Ahora bien, este es el sistema nacional, fíjese el sistema normativo provincial, la Constitución, la 13133 con todas sus actualizaciones, la ley de procedimiento administrativo, las leyes regulatorias de los servicios públicos, leyes regulatorias de determinada actividad comercial, por ejemplo, la ley de grandes superficies, los hipermercados. Ustedes piensan que la cantidad de puertas o las zonas de salida de emergencia no son normas protectorias del consumidor frente a una emergencia. Todas esas normas, ¿sí?, son normas que tienen su anclaje unificador en el artículo 3. La imputación, yo miro mucho eso, yo les comento cómo miro yo la imputación y cómo ataco, porque es la función del abogado del proveedor, cómo ataco, ¿sí?, el acto administrativo ese, pero no lo ataco por el acto mismo, sino miro todo el proceso. Lo que decía recién, la Ordenanza General de Regulaciones de las Actividades Comerciales Específicas, en Mar del Plata, ustedes, ahí tengo un montón, pero van a ver cómo hay mucha normativa de protección del consumidor que no necesariamente está en la 24240. ¿Sí? La Ordenanza General de Habitaciones, la Ordenanza General de Construcciones, normas de seguridad e higiene, ¿sí? ¿Qué sé yo? Elaboración. Sí, perdón. Acá te preguntan, Carla te pregunta que si no me informan cómo lavar una prenda, puedo hacer la denuncia en defensa del consumidor, que no entendió eso. Claro, fíjense en las ropas que hay una etiqueta larga. Hay una etiqueta larga atrás que dice lavado, planchado y demás. Eso es una norma de lealtad comercial. Ahí pueden mirarla. Usted se parece, nosotros, les cuento algunas anécdotas para que sepan que el Estado, cómo el Estado, porque no se habló del control de oficio, cómo el Estado controla el oficio. Nosotros tenemos una dirección de industria de comercio, donde está un amigo, Edgardo Martínez, los olvidados, los primeros de la defensa del consumidor en la ciudad, ¿sí?, donde teníamos unos tachos donde controlamos el combustible que vertían los surtidores y realmente los litros que dicen los surtidores son realmente los litros que entran al tanque de nafta, las pesas para medir que las balanzas sean lo que las balanzas dicen. Ustedes hoy pasan por la caja del supermercado y hay una balanza que la cajera del supermercado pesa el producto de frutería y demás que están ahí. Bueno, eso, también medíamos la yerba, que el kilo de yerba sea la cantidad, el arroz. Bueno, todo ese tipo de cuestiones hacen a las normas de información, hacen a las normas de calidad que tiene anclaje en el artículo 3 de la 24240. Bueno, Fabián, creo que una OMIC especializada tiene que apuntar un poco a eso. Sí. Nos llega la imputación, verificamos toda esta parte y contestamos. ¿A dónde contestamos la imputación? Bien, la imputación se contesta ante la misma autoridad que la dictó, o sea, ante la OMIC, sería en este caso. ¿Sí? No estoy acá, auto de imputación. El auto de imputación, como recién ahí le pongo la firmina, ¿sí?, es un acto administrativo emanado de un funcionario competente. Yo miro a ver que el que imputa, esto me pasa en el resto de la provincia, el que imputa tiene que ser un funcionario a cargo de la oficina. No puede imputar, no puede firmar la imputación cualquier empleado. ¿Sí? Esto está en la Ley Orgánica de Municipalidades, por ejemplo, ¿sí?, donde es un acto administrativo, tiene que estar facultado para emitir el acto, porque el acto de imputación
Es una acusación administrativa de una infracción. Es una acusación administrativa de una infracción. Tiene que ser un funcionario competente, en el cual se le adjudica al proveedor, sindicado en la denuncia, ahí vamos a la congruencia, un hecho tipificado como infracción a la ley 2440 o en otra ley que resulta aplicable a la relación de consumo. Y esto también, Acá, perdón. Fabián, acá Carolina nos cuenta que en Entre Ríos la OMIC solamente llega a la etapa conciliatoria y que Acá después... originariamente, claro, acá originariamente era así. Mar del Plata fue la primera que imputó en la provincia. ¿Sí? Me acuerdo que fue una imputación que hicimos contra el HSBC, ¿sí? Que fue una cuestión de entidades financieras. Pero bueno, antes era así. Antes solamente el OMIC y se derivaba al organismo provincial, que era quien tramitaba los expedientes sancionatorios y ellos realizaban el auto de imputación, hacían todo el procedimiento probatorio, como veremos ahora en adelante, y fijaban la multa o no. ¿Por qué? Porque las provincias eran los organismos delegados que tenían la delegación de la ley de lealtad comercial y de metrología legal y defensa de la competencia. No se delegaba a los municipios, ¿sí? Entonces, los requisitos del auto de imputación, que es la otra cosa que yo miro cuando se hace el auto de imputación, es que tenga una relación sucinta de los hechos prohibidos. Es decir, bueno, ¿qué hice mal como proveedor? ¿Dónde está el hecho? ¿Cuál es el hecho? Cometido por la empresa proveedor y la presunta disposición infringida. Entonces, acá sí, concretamente, tiene que estar dicho y probado. Dicho, ahora está en la próxima filmina, me parece. Dicho y probado, ¿sí? Que el hecho está aprobado y que eso configura una infracción a una norma específica, típica, donde dice tal conducta está prohibida. En la ley de lealtad comercial nos vamos a encontrar, no sé si se acuerdan de la ley penal en blanco, ¿no? Nos encontramos con algunas normas que están sujetas a verificación, es decir, dejan como una verificación técnica suspendida. Se detecta la infracción, pero se deja sujeto a que se verifique técnicamente. Pero bueno, esto es una cosa mucho más específica, ¿sí? Fecha firme de funcionario competente y el emplazamiento. Esto es importante, ¿sí? Que tenga un plazo. He visto imputaciones donde no dice el plazo en que hay que presentar el descargo. Es un requerimiento, y el funcionario competente, por supuesto, ¿no? Cristabel, te dejo la pausa por si... No, está bien. El plazo, Arranco con el acto de defensa, si no. no tiene plazo, siempre es 5 días. Por la duda, ustedes contesten igual. 5 días está la ley, pero tiene que estar en 5 el auto días, de imputación. aunque no lo diga. A ver, ¿por qué? Porque lo que yo miro, a ver, vuelvo a decir, ¿dónde me paro? Yo le estoy diciendo de dónde estoy parado, ¿sí? Yo miro de que el acta, el auto de imputación, que es un auto acusatorio, algunas empresas que lo toman muy en serio esto. Dice, me están acusando, ¿sí?, de determinada cosa, y hay algunas cosas que son pavadas y otras cosas que son graves, porque en realidad el derecho consumidor es un derecho constitucional. Por lo tanto, que lo estén acusando una empresa y que eso le pueda generar la posibilidad de un antecedente y que pueda, inclusive hay veces que los autoimputación dicen, pero bueno, acá hemos cometido un error o tenemos una deficiencia en la capacitación del personal que informa determinadas cuestiones, o que informa las garantías, o que informan los productos, o que informan dónde están los servicios técnicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y ahí, Fabián, cuando hablas del impacto de la sanción, que es como la parte final de esto, voy a ir con una pregunta que había hecho una de las participantes, que decía que a veces es más conveniente para las empresas pagar la multa que arreglar el proceso. ¿Qué veníamos hablando sobre eso? ¿Querés compartirlo? No lo he visto yo como conveniente. No, la verdad que no me hasta ahora no me ha tocado, pero no creo que sea. Excepto que haya un volumen, pero yo no creo, no es gracioso. A ver, No. Lo que tiene esto es que no es gracioso para las empresas una denuncia en defensa del consumidor. Sí puede llegar a tener algún tipo de más interés en la defensa o no y demás, pero no es gracioso.
porque a veces las consecuencias, hay veces que hay empresas que están enganchadas con otras empresas y que son subsidiarias. El tema de solidaridad del derecho del consumidor es un tema importante porque la solidaridad de quien pone la marca en el bien o en el servicio es un tema que miran, es decir, un servicio técnico de Philips o de Sony, no le es gracioso que le hagan una denuncia que luego le caiga a Sony diciéndole que su servicio técnico tiene determinada cantidad de denuncias. Así que no sé, medio discutible. Y ahí Alejandro dice que a lo que se refería era que muchas veces la multa es mucho menor al costo de todo el procedimiento. Sí, es real. Yo coincido con Alejandro que para ciertas compañías la multa es mucho menor al costo de los procedimientos y que también el tiempo, el transcurso del tiempo y la eficiencia del proceso es lo que hace que sea beneficioso esperar una multa a lo largo de los años que después son 6.000 pesos y que pasó, esta multa llegó 5 años después. Sí, puede ser, sí. Bueno, a ver, yo entiendo, y esto es una opinión totalmente personal, que el sistema está tan colapsado, el sistema administrativo está tan colapsado que la principal defensa del proveedor es el propio sistema. Porque yo lo veo colapsado, entonces no puede ser que una denuncia que se inició yo tengo trámites todavía en danza de denuncia del año 2005, 2006, 2007. Así que bueno, es cierto que puede llegar a ser, pero no es gracioso igual, yo creo, por lo menos las empresas que yo represento, le ponen, por lo menos hay un seguimiento, así que pasó con esto, qué pasó con esto, o sea, las empresas siguen el tema, ¿sí? Se defienden con mayor o menor interés, pero siguen el tema. ¿Sí? Nos vamos quedando sin tiempo, así que bueno, avanzo. Demos paso a lo que queda y ya vamos cerrando. Porque si no... Yo quería dejarles, no quería, el resto es todo anecdótico, pero por lo menos a los abogados que en algún momento van a tener como incumbencia defender a alguna empresa, porque a veces la tienen, a veces están de un lado, a veces están del otro. Ya vieron, tuvimos 3 clases de que se habló del lado del consumidor. Ahora nos toca en una clase hablarlo del otro lado, es bastante complejo en cuanto al tiempo, así que me van a saber disculpar. Pero son unos tips que tengo para los abogados de empresas y en el futuro por ahí ojalá se los recuerden para cuando tengan que contestar un auto de imputación, ¿sí? Es el acto central de defensa de la empresa. Ustedes fíjense que la autoimputación, como dije, es una acusación que no le es graciosa a nadie y que la OMIC le sugiere una multa que habitualmente es descomunal y demás. Les voy a decir una cosa, el ideólogo de sugerir la multa fui yo. Y ahora me los encuentro a los autoimputación con eso. Bueno, eso fue cuando hicimos las primeras imputaciones allá por el año 2002, ¿sí? A mí se me ocurrió que el acto acusatorio no estaba incompleto si, como el fiscal pedía pena, ¿por qué no íbamos a pedir una multa? Entonces, las primeras imputaciones surgieron bajo esa idea, ¿sí? Así que, bueno, fíjense que el auto de imputación no es gracioso y más que nada nos lleva un pedido de multa abultada donde la empresa no sabe si realmente le van a poner semejante cantidad de dinero de multa o no. Entonces, esto yo me gustaría dejárselo como qué hago yo cuando veo la autoimputación. Hago un análisis formal, fecha, firma, autoridad, lo que sea así, analizo la competencia, ¿sí? Yo en materia de seguros siempre la planteo, porque hay muchos fallos, pero si es una cuestión de entidades financieras, hay cuestiones, el banco debe analizar si entra dentro de una competencia exclusiva del Banco Central o no. Miren si me reclaman una cuestión de títulos valores, si entra la Comisión Nacional de Valores como organismo regulatorio de algún tipo de fondo común de inversión. Cosas que son más complejas, no es un lavarropas, pero sí cosas complejas en materia de
de competencia. Hay cosas de salud que tienen una marcada competencia del Ministerio de Salud, de los organismos regulatorios de salud. Entonces la competencia es un tema a analizar. Yo lo pongo en segundo lugar porque primero la formalidad del auto y después la competencia. Entonces, análisis de los hechos, la autoridad entiende acreditado, importante. No puede basarse el auto de imputación en los hechos del denunciante. La OMIC tiene, y ahí es el artículo 71, lo pongo en cuarto término, tiene un montón de facultades como para probar los hechos del denunciante. El lavarropas se quemó. Y a veces estamos con que el lavarropas se quemó, pero nadie vio el lavarropas quemado. Y llegamos a una autoimputación con un lavarropa que nadie vio. Bueno, hay organismos en la municipalidad, como el Departamento de Electromecánica, o se pueden requerir algún tipo de actividad denunciante que lo lleve un servi que le certifique que está quemado por defecto de fabricación. Montón de elementos. Bueno, es importante chequear que la autoimputación contenga este respaldo de los hechos. Si se ataca por el artículo 11 de las garantías, bueno, el tema de que esté probado que hay una violación a la obligación de garantía, por ejemplo. Habían acá como una de las últimas preguntas que tenemos que ir cerrando porque queda el cierre del curso todavía. Pregunta si en el acto de descargo conviene que la empresa ofrezca un acuerdo o suma si no pudo en la audiencia llegar a un acuerdo. Ahí en eso le puedo decir a Claudia que acá en Mar del Plata, una vez que esto pasa a faltas, existe también la oportunidad de una audiencia conciliatoria y en muchas otras localidades también se hace así. Y obviamente, si tenemos la posibilidad de llegar a un acuerdo antes que la multa, va a ser beneficioso para el consumidor, porque en definitiva sabemos que la multa no va para él, excepto que tenga la parte de daño. El artículo 71 establece la realización de medidas para mejor proveer. Esa es una. La típica medida para mejor proveer es, llamemos las partes a una nueva audiencia. Quizá la OMIC no encuentra elementos para sancionar o los encuentra, pero no son suficientemente importantes como para no llamar a las partes a una conciliación. Y por ahí dice, mire, y eso es una medida para mejor proveer interesante. Avanzo rápido. Quiero dejar esto bien claro. Voy rápido. Relación entre los hechos y el acto u omisión del proveedor. Debe haber congruencia con los hechos de la denuncia. No puede venir la denuncia ser de un tema de garantía y que termine siendo el proveedor sancionado por una violación al presupuesto de reparación. ¿Me entienden? Tiene que haber congruencia. O sea, por eso es importante el acta, y esto vuelvo a la pregunta esa que contesté, para mí es muy importante que en el acta de conciliación esté claramente la norma infringida, porque después de la denuncia, la autoridad de aplicación puede decir, no, pero esto además vulnera el derecho de información porque el presupuesto está mal confeccionado. Y afecta ese presupuesto mal confeccionado de la génesis de una violación de garantía. Entonces, si yo como MIC detecto todo eso en el acta de conciliación, le digo, mire, usted se sienta acá por esto, por esto. Y entonces el auto de imputación va a respetar perfectamente la congruencia y va a ser válido. Yo, si el acto de imputación no respeta la congruencia, lo ataco y le ataco la nulidad, ¿no? La validez de ese acto. Elemento de prueba, análisis de los elementos de prueba por la cual la autoridad entiende probado dichos hechos. Es natural, es normal, lo hemos visto en toda la provincia pasa, donde la autoimputación se basa en los dichos del denunciante con las pruebas que trae el denunciante y algún tipo y son muchos autos de imputación de carácter especulativo, más que con certeza en prueba. El auto de imputación es una acusación, por lo tanto tiene que estar probado el hecho. Tiene que estar probado y metido dentro de la norma. Si el hecho no está probado ni metido dentro de la norma, no existe acto acusatorio. Eso es mi mirada. Ahí Silvana pregunta si la denuncia fija las pautas de la imputación. No, no es que fija las pautas solamente la denuncia. Pero bueno, la idea sería que hubiese congruencia entre lo que denunció y el resultado de ese proceso. Yo ahí creo, tenemos claro, una pauta. El proceso arranca el proceso por una denuncia. Dice, por oficio o por denuncia, dice la ley. ¿Está bien? Por oficio o por denuncia. Los dos son hechos. Entonces, el hecho de la denuncia, ¿sí?, es informal. El consumidor no sabe si es defensa, si es
violación de si el presupuesto está bien hecho, está mal hecho. Lo que sabe es que el presupuesto, ¿sí?, le generó, por no tener la información que necesitaba, un error o un daño. Entonces la OMIC, que es el organismo especializado, y vuelvo a la norma que le decía anteriormente, donde se exige cierta especialización de los organismos, es la que debe analizar esto y fijar, por eso es importante, en el acta de conciliación, por qué se sientan las partes, y ahí sí fijar el hecho procesal administrativo. Igual, Sí. Fabián, acá tenemos, a Andrea, por ejemplo, dice que la carga de la prueba corresponde a la empresa. Y vos tenés otra pauta con el tema de la carga de la prueba. No, la prueba de la acusación le corresponde al OMIC. Y yo voy a tratar de probar el hecho que controvierto. Fíjate que la norma habla de si hubiera hecho contradictorio, dice, se abrirá la causa de prueba, dice el procedimiento, no me acuerdo qué artículo, pero está por ahí. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que para abrir la prueba tiene que haber hecho contradictorio. Para haber hecho contradictorio tiene que haber un hecho y un contradictor. Un hecho y un contradictor. Este con una prueba y este con su prueba. ¿Se entiende? Se transforma en un acto de contradicción la defensa. Contradigo lo MIC y el juez de faltas dirá si lo contradije con éxito o no. ¿Okay? Bueno, ¿y qué pasa cuando el juez de falta resuelve? Dale, que tenemos que terminar, que falta el cierre todavía. No, el juez de falta resuelve y resuelve. Resolverá si el hecho existe, si el hecho existe, si fue probado, y en su caso fijará la multa, ¿sí? Y la multa tiene algún tipo de graduación, que está en la ley, eso no sé si podemos abundar mucho en eso, pero bueno, está en la ley, que tiene su graduación, los antecedentes tienen que ver, la gravedad del hecho, la cantidad de consumidores afectados por ese mismo hecho, y en virtud de eso la norma lo habilita al juez de falta a tener algún tipo de sanción ejemplificadora para evitar de que o para atender a que la empresa corrija esa conducta en el mercado, ¿sí? Obviamente... Fabián, sí. Ahí Ariel nos pregunta, en los municipios donde no existe un jugador de falta, ¿quién aplica la sanción? Bueno, en algunos municipios es el intendente, teóricamente. Claro, el intendente, sí. El intendente, teóricamente. Pero bueno, se tiene que asignar un funcionario. Habitualmente son los directores. Secretario Legal y Técnica, por lo general. Y bueno, esos municipios son más fáciles de atacar las normas, pero bueno, hay unas pautas de delegar. Primero que tiene que delegar, la facultad de juzgamiento tiene que estar asignada. Por eso nosotros, yo me acuerdo, después de la ley, en 2003, 2004, se mandaron proyectos creando la OMIC con las facultades. O sea, tiene que haber una ordenanza que crea la OMIC con las facultades. Si no la asignaron las facultades, eso queda siempre en cabeza la Dirección Provincial de Comercio. ¿Sí? Bueno, Fabián, ponele que nos fue mal con el descargo que hicimos y el juez de faltas nos multa. Sí, dame un segundito, nomás porque quiero tirar estos 3 puntos que me quedan. El ofrecimiento de prueba, que esto es lo que quiero ver. El tema de la prueba, sobre todo para los abogados, ¿sí? Es fundamental la prueba, no hay limitación de los medios de prueba. Sí hay una cuestión de admisibilidad que puede llegar, si no son conducentes los pueden rechazar y solamente hay un recurso de revocatoria, ¿sí? Pero en realidad no estaría mal admitir los medios de prueba si no fueran conducentes. Documentación, instrumentos testimoniales, pericias, informes, verificaciones técnicas y constataciones. Esto se puede ofrecer y se debe ofrecer. Si defienden a la empresa, tienen que probar que la empresa no cometió el acto. ¿Y qué pasa? El hecho habitualmente tiene reclamo en otras normas que no estamos mirando. Hay que buscar las normas de actuación de las empresas para que la defensa sea más exitosa, y ahí vamos a tener elementos de prueba. Como les dije, el Estado tiene elementos de medición, tiene elementos de constatación, el Estado puede constatar, se puede pedir constataciones, hay otros organismos del Estado, Instituto Nacional de Tecnología Industrial, hay montones de estados que pueden verificar cuestiones técnicas relativas a una imputación que pueda ser gravosa
en cuanto a... Imagínense, hemos tenido denuncias de autos 0 kilómetros con fallas estructurales. Esta incumbencia del OMIC, ¿sí?, es muy importante a veces. ¿Sí? No siempre son lavarropas y tema de celulares y demás. Hay veces que el OMIC tiene incidencia directa en el mercado de la ciudad y es una ciudad muy grande con mucho intercambio de bienes y servicios. Este tema las empresas la tienen en cuenta y es importante que el mercado tenga un funcionamiento coordinado. Acá está el tema de la imputación. Las decisiones del juez de falta, ¿sí? ¿Sí? Las decisiones del juez de falta agotan la vía administrativa y ahí pasamos a la parte judicial, ¿sí? Se inicia una acción judicial que se presenta ante el mismo juez de falta, ¿sí?, dentro de los 20 días hábiles de notificada. Y se suspende el proceso y en 10 días el juzgado de falta, con el expediente, con todo, desde la denuncia hasta su decisión, se remite al juzgado en la primera instancia contencioso administrativo, donde va a tramitar por el proceso sumario de ilegitimidad del Código Procesal, a menos que el juez entienda un proceso distinto para resolver la cuestión. Muchas gracias. Terminé. Bueno, y como una novedad antes de irnos y de terminar, queríamos contarles que cuando uno asesora a las empresas tiene que estar muy actualizado. Por ejemplo, el día de hoy salió por el boletín oficial publicado la existencia del nuevo botón de arrepentimiento para los consumidores. Y es muy importante que sepamos en el día a día, por ejemplo, cuando surgió lo del botón de baja, o el botón, bueno, en este caso de arrepentido, para poder asesorar a las empresas que hacen comercio electrónico, de que tienen que estar muy al tanto, porque, por ejemplo, el boletín nos da 2 meses para adecuar nuestro sistema a esto. Después, si quieren, lo vamos a compartir. Yo tengo el link para que lo compartan por el grupo de todo lo que... Ahora yo me pregunto cómo va a funcionar con las ventas de Instagram, de Facebook, de Marketplace y demás. Todo un tema. Yo creo que no va a funcionar, pero bueno. Bueno, todo un tema. Bueno, un detallecito nomás que me olvidé. En el auto de imputación puede sobreseer también, ¿eh? O sea, yo no lo dije, pero bueno, se queda caer de maduro que tanto el juez de falta como la OMIC puede decir, mire, acá no hubo infracción, ¿está bien? Puede haber y es un sobreseimiento. Y también hay sobreseimientos parciales. ¿Y saben por qué esto viene y un detallecito? En la norma supletoria que traía el de 1610 del procedimiento administrativo era el Código de Procedimiento Penal. Por eso hay una cuestión de derecho penal siempre metida en lo que es la esencia o naturaleza jurídica del procedimiento del consumidor, ¿sí? Porque la ley 22.802 tiene naturaleza penal, la defensa de la competencia también, y ¿por qué la del consumidor no? ¿Sí? Entonces, y las normas casi todas provinciales tenían relación con el Código de Procedimiento Penal. Por eso hay una cuestión penal y las normas del derecho público penal están presentes y los imputados que son empresas tienen que tener su derecho de defensa. Yo creo que es imperiosa la necesidad del observatorio de defensa al proveedor. Creo que tienen que arrancar lo vamos a armar. Ahí María apuntó que está subido a la página del observatorio lo que hablamos recién del botón del arrepentido. Así que lo pueden tener de la página del observatorio, ya está subido. Sí, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias. Espero haber sido claro. Claro, y obviamente necesitan muchas más clases y las vamos a tener. La idea de este seminario era introducirlos un poco en la ley, en la defensa del consumidor y también en la defensa del proveedor. Somos todos abogados, todos tenemos derecho a defendernos, no siempre hay que ver como los buenos y los malos, que es un poquito como arrancamos la clase. Muchas gracias Cristabel y Fabián. Fabián es un amigo, además de un colega. Sabemos que han hecho un esfuerzo enorme en estar acá hoy con nosotros. A media máquina no se notó, la verdad que excelente la charla, y tenemos un cierre de lujo. Le vamos a convocar al doctor Fernando Mumare para que nos presente, quien nos va a dar las últimas palabritas de este seminario, y después les agradecemos a todos por la concurrencia. Fernando, te escuchamos. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Lo primero que quiero es agradecerle a Fabián y a Cristabel. Realmente fue una charla lindísima. Nos permitió también escuchar un poco cómo a veces las empresas miran lo que hace la administración
y además con mucho oficio, porque son gente que tiene mucha experiencia, que es muy idónea, muy formada, así que un placer poder escucharlos. Lo segundo que quiero hacer es hacer una mención de la necesidad de todos los que estamos acá de construir el derecho del consumidor. En alguna medida no somos rivales, no somos adversarios. Todos estamos tratando de encontrar lo que es la justicia. Y quiero hacer un ejemplo puntual de esto. En el caso de la empresa que representa Cristabel, era una empresa que hace muchos años tenía pilas de expedientes en la oficina. Y la verdad que la doctora Prat con la doctora Aparicio vinieron un día al juzgado y dijeron, bueno, ¿cómo solucionamos esto? Bueno, empezamos a mirar cuáles eran las conductas que más se repetían. Y la compañía tuvo un proceso interno de mejora de atención a su cliente. Creo que este es el sentido. No es solamente cómo hago para evitar una multa, es cómo hago para evitar una infracción que por ahí lo que hace es llevar a mi cliente hacia la competencia. Finalmente, y antes de presentar al doctor Hernández, también quiero hacer un agradecimiento muy cortito, pero a todos los que fueron disertantes estos días, Alejandro Vega, María Mumare, Leandro Molina, Gonzalo, que está por ahí, que lo vi hace un rato, Federico, bueno, todos dieron lo mejor de sí y trataron de ponerse a disposición y van a seguir a disposición de todos los que estuvieron acá. Para cerrar, antes de presentarlo a Carlos, nada más agradecerles a los 342 que todavía están en pie. Esto fue un curso que se anotaron cerca de 1000 personas, que tuvimos Zoom de 500 y que todavía a esta hora, 9 y pico de la noche, y con los fideos calientes esperándonos, que se están empezando a enfriar, están acá plantaditos. Así que un agradecimiento muy especial a cada uno de ustedes, que nosotros a través del observatorio vamos a seguir ayudándolos a todos en cada uno de ustedes a evacuar las dudas que tengan. Y ahora sí, un verdadero lujo, tenemos el orgullo de tener hoy con nosotros acá uno de estos hacedores del derecho del consumo. El presidente del Instituto Argentino de Derecho del Consumidor, Carlos Hernández, una persona que es humilde y sencilla y no quiere ni que diga su currículum, pero tiene más de 200 publicaciones sobre este tema, es profesor de posgrado, uno de los referentes en el derecho civil argentino, profesor titular de contratos en Rosario, ha escrito en libros con Lorenzetti, digamos, no puedo explicar todo porque si no nos llevaría un tiempo increíble, pero uno de los elementos que hoy también quiero que, además de darles una palabra, nos permita a todos ilustrarnos, es que se está a punto de aprobar un código del consumo. Esto es un hito en el derecho argentino, es algo que se debía el derecho, y la verdad que ha sido una obra con mucho trabajo, que se está debatiendo actualmente en diputados, y que Carlos ha sido una de las principales plumas de esa obra. Así que desde ya un honor presentarlo a Carlitos y espero que nos diga unas palabras antes de cerrar el seminario. Carlos. Bueno, muy buenas noches. La verdad que estoy sumamente agradecido con Fernando y con todos ustedes que están a esta hora esperando estas palabras. Creo que ha sido muy generoso Fernando en la presentación, le comprenden las generales de la ley y consecuentemente lo sabrán dispensar. Para mí, en nombre del Instituto Argentino, que también represento, es un enorme honor estar hoy aquí para este cierre de un seminario que quiero señalar 3 o 4 ideas en línea con lo que señalaba Fernando. Primero, es un seminario gestado en el marco de una universidad, en el marco de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Y esto lo quiero señalar porque la universidad pública sigue todavía aportando muchísimo a la construcción del pensamiento y a la solución de los problemas que tenemos los argentinos. Esta idea maravillosa de un observatorio que tiene que ser plural, es algo que destaco como universitario porque realmente sé lo que significa un observatorio
en toda su profundidad y puede aportar a un seminario de la calidad que ha tenido este. En segundo lugar, también quiero hablar del seminario. Me parece que el seminario habla en sí mismo del estado actual que tiene el derecho del consumidor. El derecho del consumidor es una nueva rama, una rama transversal del derecho pluridisciplinar en la cual convergen diferentes áreas y que dialogan. Fíjense que ustedes hicieron dialogar al derecho procesal, al derecho administrativo, al derecho contractual, al derecho, lógicamente, de daños, en convergencia con esta disciplina que es el derecho del consumidor, que está en última instancia fundamentada en normas constitucionales y en los tratados internacionales de derechos humanos. Y esto me parece que es un rasgo a tener en consideración. Esa complejidad que hoy expresa el derecho del consumidor requiere también de pluralidad de voces. Por eso me complace haber escuchado la charla de hoy, estas magníficas exposiciones que hicieron los colegas, y yo reivindico el rol de abogado porque soy también un abogado. Me parece que es muy importante escuchar las voces de las empresas y la de los abogados de las empresas, porque como bien dijo Fernando, el derecho del consumidor se construye entre todos. Y obviamente que también es necesario compartir la perspectiva de la empresa, porque no hay consumidor si no hay empresa. La empresa y el consumidor se despliegan en el ámbito del mercado. Por tanto, no podemos exagerar la protección a punto de negar el rol que tienen las empresas, como tampoco las empresas pueden desconocer el rol de los consumidores. Y retomo también una cuestión que señalaba Fernando y que a mí me gusta repetir cuando me invitan a veces del sector empresarial. Yo creo que las empresas tienen que ver el derecho del consumidor no como una amenaza, sino como una ventaja comparativa. Aquella empresa que actúa y se desenvuelve de la mejor manera en el mercado va a conseguir mayores clientes. Y me parece que lo que no se trata de evitar una sanción, sino de tratar de lograr el mejor posicionamiento en el ámbito del mercado. Así que me parece que este seminario y estas voces que hoy he escuchado reflejan también ese estado actual del derecho del consumidor que reclama de esas diferentes miradas, de esas diferentes perspectivas. Y concluyo diciendo algo que me parece que todos tenemos que ser conscientes. El derecho del consumidor supone en última instancia, en cuanto mecanismo exitoso para la afirmación de estos derechos, de un mejoramiento de la calidad de vida de la gente y de un mejoramiento de la sociedad. Si tenemos un buen derecho del consumidor, es porque tenemos buenas empresas y porque tenemos una sociedad civil y una sociedad política sólida. Por eso que yo aspiro al mejor derecho del consumidor construido entre todos. Y señalo esto que marcaba Fernando. Eso es lo que intentamos, al menos desde el punto de vista normativo, lograr en ese proyecto que está en el Parlamento y que está dialogando también con otro proyecto casi idéntico, conformado por distintas perspectivas políticas. Y esto nos complace como el seminario, esta agencia y ver el consumidor como un espacio de todos, como una política de Estado, como una afirmación de intereses de los consumidores y también de la empresa, de las empresas, por ser interés de la sociedad toda. Así que, Fernando, mi enorme felicitación por este monumental curso y también al Observatorio y a la Facultad de Derecho de Mar del Plata, que les ha regalado a todos estos colegas un hecho maravilloso para seguir pensando. Muchas gracias por haberme invitado.
Muchas gracias, doctor. Bueno, no queremos demorarlos más tiempo, sabemos que es tarde. En principio, un agradecimiento inmenso a cada uno de ustedes que se tomó el tiempo de tener ganas de capacitarse. Para nosotros, tanto para Leo como para Emilia, como para Federico Martínez Bordaisco, que es el director de la unidad de graduados, la verdad es que es un gran esfuerzo todos estos seminarios, todas estas capacitaciones, pero por sobre todo queremos destacar que cada uno de los docentes que convocamos, lo primero que nos decían es: yo quiero devolverle a la universidad, a la Facultad de Derecho, a la universidad pública, todo lo que la facultad me dio. Realmente nosotros 4 que organizamos estas capacitaciones coincidimos siempre en eso, pero nos sorprendió que ningún docente dijo: no tengo tiempo, no tengo ganas. Está el doctor Hernández, que es reconocido en el ámbito de la defensa del consumidor, que no es de la Universidad de Mar del Plata, y sin embargo quiso venir a capacitarnos a todos, a colaborar, a darnos unas palabras. Estuvo el doctor Monterisi. Muchos docentes con ganas de que ustedes se capaciten, de que aprendan, de que estudien, y devolviéndole un poco a la universidad pública, porque ninguno de ellos cobra honorarios por estar acá con ustedes. Así como estas capacitaciones son gratuitas, tampoco hay una retribución económica para los docentes, y es de destacar que ninguno bajó el nivel. El doctor Fittipaldi nos tiene una sorpresa importante también con un seminario de Derecho de Daños con expositores de lujo. Seguimos con las capacitaciones. El miércoles arranca el taller de ejecuciones, las charlas de empleo público. Bueno, seguimos todo el tiempo brindándoles a ustedes las posibilidades de estudiar, ¿sí? El derecho se renueva constantemente y es muy importante. Toda esta situación particular que vivimos de la pandemia, que nos hace estar distanciados, nos acercó con el Zoom, y me parece que nos dio la posibilidad de llegar a todo el país. Hay gente de todos lados escuchando estas charlas. Eternamente agradecidos, porque la mejor devolución es que ustedes estén ahí. Bueno, Leo, ¿querés cerrar vos? Nada más, dijiste todo. Un agradecimiento especial a todos los expositores, al doctor Hernández por su presencia, a Fernando, y esperemos vernos pronto. Hablaba recién con María, miren, si de esto estamos creando un seminario anual, y todos los años nos juntamos acá, hacemos 5 clases y nos actualizamos un poquito en tema. Bueno, ideas locas que se nos ocurren. Nada más. Muchas gracias a todos por todo. Gracias, buenas noches, y lo seguimos esperando. Adiós, buenas noches. Un gusto, doctor Hernández. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Muchísimas gracias. Felicitaciones. Felicitaciones. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos y Gracias. felicitaciones. Felicitaciones. Justo, hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches a Muchas todos. gracias por todo. Excelente, gracias. Gracias totales. Gracias. Gracias a todos. Excelente. Muy bien, gracias.